Señoras y señores, el capítulo 380 de Kanokari me liquidó. Así nomás lo digo. Fue doloroso, pero también fue decepcionante, pero no por lo que ustedes creen. Pero bueno, no suelo hacer esta clase de análisis de un solo capítulo, pero creo que este no solamente me permite sacar un poquito de mi frustración y tristeza, sino que también nos permite ver las implicaciones del capítulo en sí y lo que puede pasar, ya que esto es un giro de 180 grados a todo lo que yo pensaba que ocurriría. En fin, no perdamos tiempo y empecemos con este análisis. Una cosa es cierta, y es que mi opinión y visión del capítulo fue cambiando a medida de que el tiempo fue pasando. Iba viendo más cosas e iba cambiando un poco el chip de lo que yo creía en un inicio. Que ustedes pensarán que el inicio de esto fue cuando salió el capítulo. Y para nada, todo estalló un día antes con los leaks filtrados que, amigo, eran desoladores, terroríficos y una absoluta autodestrucción de la obra. Donde al leerlo básicamente era: ¿acaso ya vete a la mierda? Prefiero todo menos a ti y te devuelvo el anillo, vete de mi puta casa y desaparece. Así sonaban los spoilers, cosa que me fulminó, porque fue como que me elevaran al cielo y me dejaran caer. A mí no me hacía sentido viendo el 375, además que por lo general que lo filtra le atina aunque parcialmente, como fue el caso aquí. Y cuando salió el capítulo y lo leí en inglés, amigo, me liquidó, porque en parte se cumplió lo que se decía en los spoilers, pero mucho más suave y distinto, sumándole que tiene muchas implicaciones que si nos detenemos a leer entenderemos por dónde van los tiros, cosa de la cual hablaremos ahorita. Leyendo por otro lado, me tomé el tiempo de leer distintas opiniones en Twitter y Reddit. Por cierto, síganme en Twitter para ver distintos puntos de vista, tanto de los más radicales que odian a la obra porque sí, tanto de los que defienden a la obra de una manera que yo no lo haría, e incluso gente que tiraba cordura. En resumen, leí de todo, pero aún así quieren que les diga algo, el capítulo me decepcionó mucho. No porque no me esperara este resultado, que en parte no lo veía porque dije, no serás capaz, ¿verdad? Y el hijo de p*** sí fue capaz. Pero bueno, sino más que todo por las formas y por la gran mochila que arrastra Kanokari. Porque seamos honestos, si esto pasa tal cual como pasó, pero hace 120 capítulos y con todos los errores corregidos como lo puede ser el tema de los ritmos de la obra, los 3 meses, extender de más el arco del paraíso, tirarnos 70 capítulos en total para la cita, contando la propia cita, yo honestamente estaría aplaudiendo como una puta foca, porque estaríamos hablando de desarrollo para la obra en sí y en un mejor contexto. No sé si las focas aplauden, espero que sí, si no quede como un payaso, porque cuando lo leí en español y con la cabeza más fría después de haber dormido y haber procesado todo mentalmente, leí y vi muchas de las cosas que no leí en un inicio, las mismas que la gente que no se dejó comer la cabeza por los spoilers y sobre todo que lee esta mejor obra que yo vio desde un inicio. Pero con todo y eso a mí honestamente me destruyó, porque incluso yo me sentí derrotado, lo sentí personal. No me pregunten por qué, porque es como que te llevan al cielo y te dejan caer otra vez, sobre todo con lo del capítulo pasado. Y amigo, viendo cómo íbamos con las cosas antes comentadas, era para que los juntaras de una puta vez y en un momento lindo y solucionaran todas las cosas que Chizuru menciona, que si bien me parecen válidas para lo que presenta el personaje en toda la obra, menos lo último, eso me parece una puta excusa, sigue siendo devastador lo que le hace a Kazuya, quien para mí es lo más rescatable del capítulo, demostrando una vez más que el tipo no es como nos lo pintan los que odian a muerte esta obra, donde actúa como se debe, manteniéndose fuerte y actuando diferente de hace tiempo. Antes que haría, se apega un tiro, ahora el tipo está enojado y está frustrado y con razón, pero en general me parece durísimo, pero que leyendo uno de los tipos en Twitter que a mi parecer es de uno de los que mejor entiende esta obra por cómo conecta todo lo que establece la misma, es el señor Johan Fate. Les dejo el link en la descripción para que lo lean por ustedes mismos. Todo lo que dice ahí me parece muy acertado, porque sí concuerda todo y es muy cierto, e incluso yo pude verlo después al releerme el capítulo, pero el tipo dejó una reflexión importante y es no verlo con la mente influenciada por los spoilers, que es muy cierto, cambia mucho de los leaks al capítulo en sí. Para mí nadie me baja de que el capítulo fue terrible. Viéndolo solito, me parece un tiro al pie y honestamente estoy empezando a pensar que es a propósito por todo lo que menciona Chizuru y además porque te termina lastimada físicamente y argumentalmente ni te hablo, que es una metáfora de que si un dolor emocional o algo que te tragas no lo sueltas, pues el cuerpo lo refleja, aunque como dije, creo que la presión que lleva encima Kanokari por su duración y muchas otras cosas es una muy grande, haciendo que el capítulo sea más decepcionante por consiguiente, y viéndolo en perspectiva hacia atrás es durísimo. Y bueno, la verdad no tengo más que decir con respecto a lo que me pareció el capítulo en sí, pero sí mucho de lo que pensar sobre las implicaciones que tiene esto.
Bueno, empecemos por una cosa. El tema con Chizuru es el siguiente. Esa mujer tiene demasiado miedo a no ser suficiente, al abandono y a cagarla. Porque de que ama a Kazuya lo ama. Ella misma lo dice, pero ella cree no merecer portar el anillo. Que de hecho me parece demasiado hablar de boda, matrimonio, anillo, todo eso. Ya que lo único que quería Kazuya era estar con ella. Ya lo de hijos, matrimonio va después. Pero Chizuru, con toda la presión encima por las situaciones con Kibe, Nagomi, Mami, lo de los hawaianos, esto, lo otro, el único que tenía foco era el tema del matrimonio y saber si ella es merecedora de pertenecer a la familia que tanto ama, creyendo ella que aún no lo merece, por ende tampoco merece a nuestro muchacho. Y honestamente creo que se puede hacer algo con eso, capaz después siendo honesta con Kazuya y llegando a una solución juntos, ya que se nos muestra cómo Chizuru está lastimada, cosa que hará que tengan que hablar sí o sí, o que por lo menos esa chance esté abierta. Además que si algo tengo que rescatar es increíble cómo nos muestran que ellos no son tan diferentes, ya que Chizuru ve a Kazuya como alguien quien la ha ayudado mucho y a quien ama, pero al cual no quiere decepcionar. En fin, wow. Ahora pasando con Kazuya, creo que él será honesto, ya sea estallando, diciéndole sus verdades a Chizuru o algo, no sé, en ese aspecto algo hará, pero el tipo no la dejará morir ahí, porque estoy seguro de que ella no podrá caminar en el siguiente capítulo, esa me la veo venir. Y ahora ya a este punto pueden pasar muchas cosas, tanto en la propia cita, ya que el propio adelanto del siguiente capítulo nos dice que en efecto no se acaba el partido todavía, como en un posible arco de separación. En la cita, como en una de las tantas opiniones que leí en Reddit, es que ella sea completamente honesta con él y le diga sus verdaderas razones, pero de verdad, no tapándolo con lo del estilo de vida, llegando a una paz temporal esa noche y al día siguiente dejando todo listo para la charla, o directamente hablando ahí y llegando a una conclusión que le sea beneficiosa para ambos, y otras que no pasen mucho más en la cita. Kazuya ayuda a Chizuru con su ira y la sube a un taxi y él se baje y se vaya solo a casa, recoja sus cosas y se vaya de ahí dejando su llave en la mesa con una nota de agradecimiento, entrando así un arco de separación donde sobre todo veremos la caída de Chizuru y cómo empieza a ver las consecuencias de sus acciones en la realidad, haciendo que se arrepienta de no tener a su lado a Kazuya y que pruebe cómo puede ser la vida sin alguien como Kazuya al lado después de la muerte de su abuela y todo lo que implica no tener familia. Y bueno, la conclusión a la que llegué es que voy a dejar acumular capítulos, porque algo que uno de los muchachos en Twitter mencionó es que del 218, que es una puta mierda, hasta el 226, creo que es, pasan un mundo de cosas que vistas en perspectiva son bastante locas y que uno no se esperaría viendo solo ese capítulo, sobre todo el 218. Uno piensa que después de ver el 218 todo se fue a la mierda, y no, de alguna manera remontó porque se puso interesante. Entonces creo que para mí es lo más sensato, además que me da tiempo para relajar con Kanokari, refrescar la cabeza y subir el análisis de Futaro, aunque esto puede ser un tiro al pie. ¿Por qué? Porque si sale bien y todo visto en perspectiva es fucking cine, yo estaré gritando por toda mi casa como en los capítulos anteriores, pero si esto sale mal, amigo, dejaría mucho peor de lo que este solo capítulo deja a la cita. En fin, señores, Kanokari es una montaña rusa de emociones. Kanokari es indescifrable y único. Veo mucha gente que odia la obra puteando y riéndose del capítulo porque sí, y estando más pendiente que nosotros que somos quienes la leemos, exagerando todo a puntos absurdos basándose en los leaks únicamente, cosa que me parece absurda porque si te tomas 2 segundos para leer te darás cuenta de que todo lo que se dice en los leaks no es así de exagerado y definitivo, y sí como en el capítulo que entendemos cómo van los tiros. Y es que amigo, he llegado a leer que si Chizuru es una mercenaria, que si prefiere esto o lo otro, para nada, lea la bendita obra y ahí encontrará las respuestas, porque pareciera que el único criterio que tiene son los memes que circulan por Twitter, Facebook, donde se burlan de la obra, que a mí también me hacen gracia, sí, pero pues no es una realidad. Soy consciente de que Kanokari no es el mejor rom-com ni de cerca, pero no es el peor del mundo ni de chiste como te lo quieren pintar. Kanokari simplemente es Kanokari, no tengo otra forma de escribirlo, y yo no me bajaré de este barco nunca. Y bueno, señores, coméntenme qué les pareció el capítulo. ¿Los decepcionó? ¿Tienen esperanzas? Como ya les dije, a mí me decepcionó mucho y para mí fue una puñalada al corazón. Los estaré leyendo aquí abajo y como siempre, en la medida de lo posible, me meteré al barro a charlar con ustedes. Como siempre, todo bajo el respeto. Esta vez hay que remarcarlo ya que algunos, sobre todo en Twitter, no saben distinguir y lo atacan a uno personalmente y también a la obra con 2 frasecitas armadas que, como digo, si ves la obra no tiene mucho sentido. Pero sé que ustedes son mejor que eso, así que no siendo más, de una les aviso que el análisis de Futaro será el siguiente video, sea que les va a gustar. Nos vemos en el siguiente video. Tengan un lindo día.